Sin duda uno de los temas que ya hemos mencionado es el conjuntar las economías de escala. Y para esto, el licenciado Francisco Kim Holguín, presidente de la Comisión Multimodal de la ANTP, nos va a hablar de la consolidación del sistema del transporte multimodal. Paco, bienvenido. Muchísimas gracias, buenos días. ¿Se escucha bien? Bueno, pues antes que nada, muchísimas gracias al Consejo, al Consejo de Canasem por esta invitación, por poder participar con ustedes en este congreso que se me hace interesantísimo y sobre todo ver estos temas de transporte actualizados, tratar de dejarles información que sea de utilidad para que, bueno, el tema que yo vengo a hablar, que es multimodal, pues se lleven la información, espero, más adecuada y más actual, y bueno, también en la sesión de preguntas y respuestas o antes podamos hacer un intercambio. Yo les pediría que si tienen una pregunta en algún momento de la presentación, hacerla un poco más interactiva y lo hagan en el momento. Creo que eso fomenta más la comunicación y digamos que entrar más profundamente a los temas en el propio momento, ¿no? Entonces, por favor, gracias Guillermo y a Yanina por habernos invitado y perdón, empezamos con este tema intermodal. Bueno, antes que nada, como dijo Leo, soy Cruz Azulino, pero no por nómina. Y agradezco a todos los presentes. Nosotros, bueno, yo estoy en la ANTP, participo en la ANTP, la mesa directiva, y bueno, donde laboro a veces es en Fábrica de Jabón La Corona. Espero todos nos tengan bien ubicados. Hace poco nos hicieron top en Twitter, trending top, con el Sote, que hace maravillas que yo no sabía. Pero el que sí les garantizo que hace maravillas es el Rosavenos. Es el jabón del amor. Bueno, esta lámina la tocó Leo, pero nada más quería, presentando a la ANTP, algo que no comentó son los pilares de la ANTP, que son muy importantes, que es la seguridad vial, el cuidado del medio ambiente, el desarrollo de infraestructura, la productividad y la competitividad, ¿no? Bien, esas son las empresas que están en el Consejo, más 130 empresas más pertenecientes a la ANTP. Y bueno, el tema que hoy nos ocupa, pues lo estaré enfocando un poco más en el tema de productividad, competitividad. Bueno, creo que cubre todo: desarrollo de infraestructura, cuidado del medio ambiente y la seguridad vial. La agenda que pretendo compartir con ustedes durante esta presentación son 4 puntos principalmente. Uno de ellos es darles un poco los antecedentes del multimodal. Hasta ahorita solo he dicho multimodal, después ya diré intermodal y aquí vamos a explicar por qué esta diferencia. Después trataré de hablar un poco de la movilidad, no repitiendo de lo que habló Leo, pero sí dándoles un poco de las megatendencias de hacia dónde va el mundo en temas de movilidad. Después voy a hablarles un poco del impacto ambiental, del impacto en tráfico, la distinción que hace el transporte ferroviario y multimodal, trabajando desde luego en forma complementaria con el autotransporte. Siempre el intermodal y el ferrocarril deberán trabajar en forma complementaria. Y bueno, la infraestructura, un poco de las cifras del transporte intermodal y las rutas actuales. Y aquí les preguntaría una pregunta un poco necia: ¿quién utiliza el transporte ferroviario de los que estamos aquí? ¿Tan poquitos? ¿Y el intermodal? Casi nadie. Bueno, entonces va a valer mucho la pena hablar de esto hoy. Entonces, los antecedentes. ¿Por qué
los antecedentes, ¿no? ¿Por qué esta distinción de multimodal e intermodal? Les voy a hacer un poco de historia. En 1980, en Ginebra, la Comisión de Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo inició un convenio para el transporte multimodal de mercancías en la Convención de Ginebra de 1980 y fue aprobado por 80 países y debería ser ratificado por al menos 30, lo cual no sucedió. Sin embargo, México fue signatario de este convenio y que fue ratificado por el Congreso mexicano el 11 de febrero y publicado en el Diario Oficial el 27 de abril de 1982. Entraría en vigor 12 meses después de su ratificación. Sin embargo, al no ratificarse el convenio de Naciones Unidas, porque no llegaron a los 30 países, pues no entró en vigor, ¿verdad? En virtud de la ratificación del convenio en 1982, México publicó el Reglamento para el Transporte Multimodal Internacional en el Diario Oficial de la Federación del 16 de agosto del 82 y posteriormente se abrogó para ser publicado otro, lo abrogó el del 7 de julio del 89. Sin embargo, la normatividad que ahora rige para el transporte multimodal está en la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario, en el Reglamento del Servicio Ferroviario y en el decreto de creación de la agencia. Ahí es donde está llamado el transporte multimodal para ser regulado por estas entes y autoridades. Hasta ahí, todo el lenguaje y todas las instituciones y oficialmente el multimodal se conoce como tal, como multimodal, no ha entrado aún el término intermodal. Esa es la razón por la que oficialmente en todos los documentos, reglamentos, normas, etcétera, se utiliza la palabra multimodal. Y obviamente el multimodal está relacionado al transporte de mercancías con más de 2 medios. Utilizando más de 2 medios ya es multimodal, pero puede haber multimodal marítimo, terrestre, etcétera, ¿no? Entonces, cuando se inicia a utilizar el término intermodal es cuando, al usar el multimodal, se usaban varios medios de transporte, pero a veces no estaba integrado, no había un ente que integrara el servicio. Actualmente el sistema intermodal se desarrolló siguiendo ciertas reglas de responsabilidad integradas por medio de transporte y están coordinadas por un IMC, que es un Intermodal Marketing Company, que son los que se hacen responsables ahora de todo el embarque. Se desarrollaron sistemas de transmisión de información para tener transparencia y visibilidad de los embarques en todas las partes de su proceso y a través del uso de EDI y Web Services, en donde se hace una transferencia de datos de computadora a computadora y los TMS, que son los Transport Management Systems. El integrador de intermodal, el IMC, coordina todos los servicios, incluso toca temas de seguro, si así se contrata este servicio de intermodalidad, el IMC puede hacerse cargo del seguro o el usuario puede hacer un seguro por cada una de sus partes, de cada uno de los modos de transporte, y se crean documentos uniformes. Si ustedes ahorita solicitan una unidad intermodal para cargar, o hacen un requerimiento dentro del TMS, dentro de una plataforma del IMC, y ahí empieza el proceso. El usuario de transporte intermodal que usa un IMC ya no tiene que estar tratando con cada uno de los medios de transporte como se hacía. Entonces, en este momento, cuando comercialmente el sistema empieza a comercializarse en grande y existen estos IMC, se le empieza a denominar como intermodal. Intermodal porque además la unidad de transporte es el contenedor. En el multimodal, por ejemplo, cuando uno maneja graneles que se manejan de un buque a una terminal y de ahí, de esa terminal a camiones o ferrocarril, es multimodal.
pero se enfoca el intermodal mucho más cuando se usa esa unidad de transporte que es el contenedor. Y como vamos a ver más adelante, hay contenedores marítimos y terrestres para atender diferentes temas de servicio. Bueno, ¿qué está en el radar del transporte multimodal en México? ¿Qué es lo que falta o qué se necesita para que crezca más, para que los usuarios encuentren una forma de transporte óptima? Bueno, uno de los puntos es mejorar la movilidad, la convivencia y la complementariedad. Como decíamos, como veíamos con Leo, el hablar de movilidad ahora es hablar del transporte en conjunto y la convivencia con los elementos que existen en las ciudades y carreteras. Esto, la conectividad de medios de transporte es algo que más adelante se los voy a comentar, pero que está sugiriendo el International Transport Forum, que es la comunidad de países que se están preocupando por darle al transporte una viabilidad para el futuro. Otro de los aspectos en los que el multimodal está en el radar del transporte es por la reducción del impacto a carreteras, obviamente en una buena combinación entre el transporte que se llama primera o última milla, que es el autotransporte, con el transporte ferroviario. Se logra y bueno, se respeta la dedicación de cada uno de los medios de transporte. El ferrocarril sabemos que es volumen y grandes distancias, y el autotransporte es una mayor eficiencia, no distancias tan largas y mucha agilidad. Entonces, esto ayuda mucho a reducir el impacto en carreteras, pero también la reducción del impacto ambiental y de los gases de efecto invernadero, porque esta combinación, ahorita vamos a ver algunos datos de la menor emisión por tonelada de manejo que se tiene al manejar mercancía por vía ferroviaria. También otro de los aspectos en los que ayuda muchísimo el transporte multimodal es en mejorar la seguridad vial y la seguridad patrimonial. Con una estrategia, con una ruta bien estructurada, es muy posible reducir el tema de seguridad patrimonial, evitar los temas de robos, aunque tenemos mucho en la mente esos videos y esas imágenes en la televisión de la gente con un hacha abriendo un contenedor y robándose la mercancía. No es la generalidad de lo que pasa en la industria, sí son escenas de verdad preocupantes, pero el trabajo entre usuarios y los prestadores de servicio en el transporte intermodal ha ayudado muchísimo a que se establezcan estrategias para reducir este tema de los robos. Y bueno, no se diga la seguridad vial, esta reducción de circulación de unidades pesadas en carretera ayuda muchísimo en manejar la parte larga en el ferrocarril. Otra de las cosas que se puede encontrar como un beneficio en el intermodal es brinda una gama más amplia de oportunidades de transporte, y hay una reducción en el costo del transporte también, al manejarse una porción de manera ferroviaria. Y alternativas de continuidad de negocio. A veces, y no a veces, muy seguido aquí en México tenemos las problemáticas de los cierres carreteros, de los bloqueos o de los temas climatológicos en los que se quedan cerradas las carreteras, y entonces siempre las empresas ahora tienen que desarrollar planes de continuidad de negocio, en los cuales la gente que estamos en logística debemos de desarrollar alternativas y tenerlas listas para estar funcionando en el momento en que se nos cierre uno de nuestros canales de distribución. Debemos de tener alternativas, pero que ya estén funcionando, no alternativas que como cada año que vienen las lluvias y las inundaciones, pues estemos buscando qué hacer ya en el momento. El tema es que hay que abrir opciones de este tipo de transporte para poderlas utilizar de manera inmediata.
Entonces, esto es lo que está en el radar. En la otra parte de la agenda, les voy a hablar de movilidad de manera rápida, porque ya Leo cubrió el tema de movilidad. Sin embargo, quería platicarles cuáles son las tendencias en la movilidad, las tendencias a nivel mundial. Tuvimos la suerte y la oportunidad de participar en el foro de International Transport Forum en Leipzig, en Alemania, y bueno, la otra suerte es que el país sede fue Corea, así es que me encontré a muchos paisanos que cuando me hablaban en coreano no sabía ni qué decían. Pero tuve esa oportunidad y estuvimos en varios foros, y créanme que se me hizo interesantísimo hablar con gente de otros países hacia dónde va. O sea, Corea ya estaban viendo hacia ciudades automáticas, ese transporte, el transporte sin conductor, autónomo, sí, perdón. Entonces son verdaderos adelantos. Pero bueno, no yéndonos tan lejos, ¿qué está en la agenda del ITF, que es parte de la OCDE? Pues la agenda es mejorar la convivencia en las concentraciones urbanas, la convivencia entre las vías de comunicación, carreteras, vías primarias, corredores urbanos, centros de distribución, parques industriales, todo lo que conforma una ciudad y una carretera. Se está buscando encontrar una mejor convivencia, que no haya un tema en el que se dé preferencia a un modo por un tema político, que es lo que más nos llega a afectar en el transporte, que por temas políticos se tomen medidas que beneficien o que hagan que la balanza se cargue de un solo lado. La convertibilidad, que es lo que estamos hablando ahorita, convertibilidad de flete, de transporte, pero también de transporte de personas, y la conectividad e integración. La conectividad es una de las soluciones de las que estuvieron ellos hablando en el foro, no solo en carga, o sea, la conectividad para los pasajeros, de pasar de un tren. Ustedes saben que en Europa las ciudades, la estación del tren está conectada con la estación del metro, y después en la estación del metro está el estacionamiento de bicicletas, que se usa muchísimo. Entonces, esta conectividad para el pasajero, un solo modo de pago del pasaje. Entonces, es lo mismo que dentro del transporte de carga se tenga una conectividad en donde haya una sola forma de pago, pero que se combinen los medios de transporte con la finalidad de optimizarlo. Distancias largas, distancias cortas, transporte primario, secundario y distribución. Todo esto debe tener una conectividad. Y desde luego la intermodalidad de los medios de transporte y carga. Una de las tendencias, que eso ya se platicó aquí ampliamente, es a los vehículos híbridos eléctricos. Lo que más cercano se ve y de lo que más se está hablando es del transporte híbrido. En un automóvil, un transporte híbrido te puede dar hasta 1000 kilómetros de autonomía, lo que no sucede en el tema eléctrico, pero bueno, se está trabajando en ello. Pero en el transporte, lo que se está sugiriendo es la optimización del transporte, utilizar transportes más grandes, como lo es el full, que acepte una mayor cantidad de carga, desde luego distribuida por ejes, etcétera, pero esto es lo que está llevando a un menor consumo de combustible y un menor impacto de emisiones, el uso de tecnologías como esta, como es el full, desde luego un full que cumple con todos los requerimientos de seguridad, y eso es a lo que se está yendo en temas de transporte de carga, sobre todo en distribución secundaria, ¿no? Después, del otro lado, se habla mucho del tema de la mitigación. Ahorita les voy a presentar una evidencia de si existe cambio climático o global warming, una evidencia muy clara, pero los países tienen que estar desarrollando sistemas de mitigación ante esto que ya está pasando. O sea, lo que ya se contaminó, lo que ya cambió el clima, ya cambió,
Entonces se tienen que tomar acciones para mitigar este tipo de afectaciones. Y esto pues se lleva a cabo a través de políticas y estrategias institucionales dirigidas a combatir el incremento de emisiones a largo plazo, no a corto plazo, porque el corto plazo nos lleva a la restricción y la restricción nos lleva a parar. Yo les aseguro que si ahorita paramos todo el transporte de pasajeros y carga en la Ciudad de México, pues se bajan las emisiones automáticamente, claro, pero ¿a qué costo? Entonces las estrategias deben de hacerse sin afectar la distribución y la movilidad de las personas. Por eso no es fácil, porque es muy fácil parar el transporte y la distribución creando desabasto. Es una medida muy fácil y baja las emisiones, pero con unas consecuencias muy dolorosas. Entonces, por eso deben de hacerse estrategias de largo plazo y de manera conjunta, ¿no? Desde luego el reordenamiento urbano, la modernización de la flota vehicular, que es algo importantísimo, ya que una unidad de transporte con mayor tecnología evidentemente va a estar teniendo menores emisiones, ¿no? Realizar análisis de riesgo ambiental con sus planes de contingencia no restrictivo, repitiendo ese tema, compromisos de cumplimiento del Acuerdo de París. México es signatario del Acuerdo de París, es signatario de Kioto. En México hay una estrategia nacional para el cambio climático, hay una ley del cambio climático. México está comprometido al cumplimiento, esto que hablaba Leo, del avance, del no avance en los temas del diésel de bajo azufre es preocupante, porque no, en cierta forma no se estaría dando cumplimiento a los acuerdos de París, que son vinculantes. En algún momento el no cumplimiento va a tener una consecuencia. Entonces es importantísimo que México siga con los acuerdos del Acuerdo Marco para el Cambio Climático de las Naciones Unidas, porque ahí está el IPCC, que es el panel intergubernamental de cambio climático, y este panel reúne a la mayor conocimiento científico que hay sobre esto. Y estos científicos que están trabajando en acciones de mitigación están dando iniciativas y soluciones que se integran por ejemplo, en la COP, que son ustedes han oído, cada año se desarrolla la COP, la Conferencia de las Partes, y en las que se definen estas acciones a tomar y en las que México es parte y debería estar cumpliendo, ¿no? Dar un seguimiento alimentario de emisiones de gases de efecto, de compuestos de gases de efecto invernadero y la descarbonización. Los retos del transporte intermodal. Ahorita que platicamos un poco más a fondo, bueno, hasta aquí no sé si alguien tenga alguna duda de lo que se ha hablado. Bueno, más adelante se pone más interesante, ¿no? Pero ahorita pues estamos dándoles el antecedente. Los retos del transporte multimodal, la homologación. Lo primero es que necesitamos, la industria multimodal en México necesita homologarse aún más, aunque ya hay principios de homologación, con sistemas como el de Estados Unidos por el intercambio. Ahorita vamos a ver que en el movimiento ferroviario, el 70% del movimiento ferroviario es de comercio exterior. Entonces, así mismo sucede con el transborde intermodal. Entonces, se necesita muchísimo que exista una homologación. Después, la modernización del marco legal que tenemos, como vieron, el marco legal que quedó de multimodal, pues no está aplicándose, no es aplicable de hecho. Entonces, se tiene que modernizar y, bueno, crear normatividad al respecto, ¿no? Bueno, y también establecer programas de fomento. Después la alineación, sé que están pasando aceite para ver ahí la gráfica, pero al final voy a poner un código QR para el que quiera bajar la presentación, con el QR pueden bajarla, ¿no?
la modernización del marco legal, bueno, ya lo toqué, la alineación de los requerimientos del transporte de última milla. Aquí es el punto donde se conjunta el transporte de última milla, que es el autotransporte, con el transporte ferroviario. El transporte de última milla requiere de mucha atención. Muchos prestadores de servicio entienden última milla en la que pueden utilizar un camión viejo, contaminante, porque pues nada más va la última milla, ¿no? Pero la verdad es que lo que debemos estar conscientes es que ese es el que debería estar en las mejores condiciones. Un day cab, un camión sin cabina, para arrastrar un remolque en las mejores condiciones, porque va a ser el que va a estar en la ciudad y va a estar haciendo un tráfico diario de ida y vuelta dentro de la ciudad. Entonces, estos requerimientos se tienen que alinear entre el usuario, el transportista y el ferrocarril. O sea, todo esto debe estar trabajando en forma conjunta, porque si algo de esto falla y un camión de última milla va a cargar a una empresa y se queda ahí 6 horas y después sale de ahí y se queda detenido en un embotellamiento, lanzando emisiones, o se descompone, entonces por eso es que no funciona una cadena de suministro, ¿no? Entonces debe haber una alineación, o también llega un transportista a cargar a una empresa y lo tienen 6 horas esperando, eso también descompone el sistema. O por otro lado, que no se tenga desarrollado un SNOP o un diseño de servicio apropiado que permita que también no solo los usuarios miden el servicio, sino también los prestadores de servicio deben de medir a los usuarios respecto al cumplimiento de los tiempos de carga y de la documentación. También se necesita como reto el crecimiento de infraestructura de terminales, equipo y corredores para el transporte multimodal. Es un círculo vicioso. Si no se suben usuarios al transporte multimodal, el problema es que no va a crecer la infraestructura y por lo tanto seguimos en ese círculo, ¿no? En esa fase. Bueno, también la tecnología ayuda muchísimo. El transporte multimodal, los IMC, de hecho, subsisten por tener tecnología, por poder tener plataformas como los TMS para administrar el transporte y saber dónde están los equipos, dónde hay vacíos, y obviamente la labor comercial, ¿no? Además de darle visibilidad al usuario de dónde están sus equipos, de los tiempos de entrega, y de la solución de problemas que se presentan durante el trayecto. Bueno, este es un video, no se pudo, a ver si al final se los puedo proyectar aquí directo de mí. Pero lo que están viendo ahí es el casquete polar, es el Ártico, es la capa de hielo que tiene el Ártico, y lo que hace este video es un video de la NASA, que está sobrepuesto en un mapa para ubicar bien la posición de estos glaciares. Entonces lo que hace es que comienza desde 1984, me parece, hasta septiembre de este año, y empieza por año, por mes del año, a ver cómo en el verano reduce y en invierno crece, y empieza por año a mostrarnos la capa cómo se reduce y crece, pero resulta que cada año se va reduciendo hasta quedar, yo creo que el 30% de lo que está ahí. O sea, de 1984 ahora se ha reducido en un 30% en el tiempo de verano. Entonces, esta es una prueba realmente clara, para aquellos que son negacionistas y que dicen que estamos en ciclos de la Tierra y que así es la cosa, pues no, la verdad es que el cambio climático se está dando y por ende el calentamiento global, y es una afectación para el lugar donde vivimos. Bueno, ¿qué es esto de los gases de efecto invernadero? ¿Alguien tiene más o menos claro cómo va lo de los gases de efecto invernadero y el calentamiento global? ¿Más o menos? Allá, Miguelón. Es casi. No.
Es que, como dicen, todos vamos a morir, lo importante es cuándo, ¿no? Y si aceleramos el tiempo o lo acortamos. Bueno, lo que ven ahí arriba es el efecto del calentamiento global, donde por los gases de efecto invernadero impiden la correcta reflexión de los rayos del sol. Entonces entran los rayos, la temperatura, la Tierra la refleja, pero los gases de efecto invernadero impiden la salida de este calor, es como un invernadero, ¿no? Entonces, esto está ocasionando el calentamiento paulatino del clima global. Los gases que componen los gases de efecto invernadero, los famosos GEI, son el dióxido de carbono, el metano, el óxido nitroso y los gases de fluorocarbonos. ¿Cómo está el nombre de los gases de efecto invernadero? Son todos estos gases y se hace una equivalencia a CO2, a dióxido de carbono. Entonces, por ejemplo, esta tablita lo que indica es que el potencial de calentamiento global a 1000 años que tiene el dióxido de carbono es 1. Pero, por ejemplo, ahí pongo una fórmula en la cual, por ejemplo, el hexafluoruro de azufre equivale a 23.900 veces una tonelada de CO2. Entonces, cada perfil de gas tiene una afectación individual y dependerá cada uno del tratamiento que se le da. Aquí por abajo hay una pequeña ilustración de que desde pues mil y tantos años, desde 2000 millones de años que empezó la época del Pleistoceno, hace 11.000 años que inició la época geológica del Holoceno. En el Holoceno es la época en la que la Tierra, es la primavera de la Tierra, porque se da un clima perfecto para el crecimiento, para que llegara el ser humano, para que se configurara el ser humano. Y ahora estamos llegando a la última, la capa de hasta arriba, que es llamada el Antropoceno. Esto, un premio Nobel, Paul Crutzen, lo nominó así, lo determinó así como el Antropoceno, porque es la época de la vida, la época geológica de la Tierra, y la ponen ahí. Ustedes saben que las épocas geológicas se determinan por las capas, y esta última capa, cuando encuentren esta capa de los humanos, pues va a ser puro cemento, afortunadamente. Entonces, este tema nos está llevando, lo que dice Crutzen, es que a partir de 1800, que empieza la época industrial en el mundo, que viene la revolución industrial, el humano empieza a impactar en el medio ambiente directamente. Entonces, de los 200.000 años que lleva el humano desde que fue considerado como Homo sapiens, si hacemos una comparación de los 200.000 años como un día al tiempo que lleva el humano influyendo en el medio ambiente, que es de 1800 para acá, el equivalente de un día sería 86 segundos. O sea, si nosotros nos prestaron la Tierra un día, en 86 segundos de ese día le estamos dando en la torre. Entonces, es como si ustedes invitan a alguien un día a su casa y le dan un cuarto y en 86 segundos les deja el cuarto inutilizable. Entonces, esta rapidez de los efectos es lo que nos permite hablar de que no son ciclos, ¿no? No son ciclos como lo piensan muchos, especialmente el señor Trump, que se acaba de salir del Acuerdo de París, argumentando que pues es mejor seguir con el carbón y el petróleo, ¿no? Y esta grafiquita, yo creo que la ven todos perfectamente. Esta gráfica es el Inventario Nacional de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero. Y nada más para preocuparlos un poquito,
esta parte es la aportación del transporte. O sea, de toda la emisión de gases de efecto invernadero de México, el transporte es el 25.1% y el autotransporte el 23.4%. O sea, es un verdadero impacto el que hace el transporte, y aquí está dividido por tipos de gas de efecto invernadero: el dióxido de carbono, el metano, el óxido nitroso, los NOxes y los fluoruros, ¿no? Que afortunadamente son la menor medida. Y esta es la parte que se regresa con el suelo y que son las absorciones, ¿no? Pero todo esto, por ejemplo, en el caso de la industria de energía, 24%, etcétera, etcétera. Y bueno, el metano corresponde al 26%, y bueno, el metano, como todos sabemos, es de la industria agrícola y de la producción de ganado también. Es del 2015, sí, está citado para que… Eso está en la página del INEC y lo pueden conseguir. No, sí, aquí tiene que estar porque es lo que México tiene que declarar al Acuerdo Marco de Naciones Unidas. Es la declaración que tiene que hacer, porque como les digo, ya es vinculante. Entonces, si no cumples con la reducción, porque el Acuerdo de París intentaba que no subiera en 1.5 grados centígrados la temperatura en el lapso del periodo industrial, pero desafortunadamente lo estamos alcanzando ya rápidamente. Están pensando en subir el límite al 2, ¿no? Bueno, aquí rápidamente, el transporte en el mundo equivale al 14% de emisiones y el autotransporte en el mundo al 10.25%. En México, como les dije ya, el transporte es el 26% y el autotransporte el 23%. Y los datos respecto a las toneladas de CO2 que se emiten por millón de toneladas kilómetro. En un buque es de 28, en el ferrocarril de 39 y el autotransporte de 104. Ahí es donde yo jamás, y aquí está don Cuco, estoy hablando de dejar de usar el autotransporte, estoy hablando de tener una mejor combinación del transporte y el ferroviario. Hay una comparación, Paco, de la contaminación que emite el ferrocarril versus el transporte. Sí, es esta, justo. El autotransporte es de 104 y el ferrocarril es de 39. Esto es una gráfica del Journal of Commerce, esa es la fuente, ¿no? Bueno, y la última parte de la agenda es la infraestructura, y es donde vamos a hablar ya de las rutas de multimodal. La verdad es que como Fábrica Una Corona, además de estarlo promoviendo en la NTP, pero como empresa donde tengo que reportar, hemos hecho varias conversiones de tráfico carretero, a hacer una combinación de multimodal, y en todas nos ha funcionado bastante bien. En los corredores intermodales que tenemos actualmente, este mapa me lo proporcionó la AMPI, mi buen amigo Humberto Vargas, que acaban de tener su convención, y dentro del libro que está ahí, la imagen de puerta a puerta, viene este esquema que es, yo digo que el más completo, que en la presentación lo podrán ver. Este esquema es el más completo, que incluye las rutas del transporte intermodal en México. Ya estoy hablando de intermodal, porque estamos hablando de cajas. Esta gráfica, bueno, estas fotos son para representarles lo que es un contenedor de transporte intermodal marítimo, que es una doble estiva. Son dos contenedores de 20 pies abajo y uno de 40 arriba, high cube. Y estos son dos contenedores ferroviarios terrestres de 53 pies. Estas dimensiones para el contenedor ferroviario terrestre de 53 pies
facilitan muchísimo el intercambio porque todo lo que va paletizado hacia Estados Unidos en 53 pies cabe muy bien dentro de las regulaciones de peso. Estos no pueden, los ferroviarios no pueden ser utilizados en marítimo, pero los de marítimo obviamente, como lo ven aquí, sí pueden ser utilizados en el ferroviario. Esta es una buena combinación. Y bueno, esto se los muestro en función de ver las rutas. Aquí van a ver, por ejemplo, esta es una ruta de Ferromex que se le llama el Interpacífico, y esta ruta cubre desde Pantaco hasta Guadalajara, Culiacán, Topolobampo, Ciudad Obregón, Hermosillo, Nogales hacia esta extensión, y Mexicali. Aquí el servicio se llama Interpacífico porque da servicio a estos puertos del Pacífico, pero también es cross-border, porque se puede seguir hacia Caléxico y a partir de Caléxico, en un servicio a carretera, se puede entregar en Los Ángeles y con el Union Pacific hasta Stockton, hacia más al norte. Entonces, esta es una ruta que se puede convertir de un doméstico. Bueno, no les comenté, pero son 3 servicios: el servicio doméstico, el transfronterizo, que le llaman cross border, y el marítimo. Entonces, las rutas de Ferromex, por ejemplo, empezando con esta que es el Interpacífico, lleva todos estos puertos del Pacífico ya mencionados, y también puede pasar a California haciéndose transborder. Y también tiene una ruta de cabotaje, se le puede llamar así, que es a La Paz, porque ya en combinación con Baja Ferris están haciendo cruces de Topolobampo a La Paz de los contenedores de 53 pies. Aquí bueno, y este servicio va, como les decía, a Manzanillo y hacia todo el Pacífico, y también hacia el otro lado. Ferromex con Ferrosur tiene el servicio a Veracruz, que es marítimo, y tiene un doméstico que le llaman Intersur, que es un intermodal hacia Coatzacoalcos. De la terminal de Coatzacoalcos se puede hacer última milla con un transporte, con autotransporte, y en esta es una combinación perfecta. Nada más que el diseño de ese servicio, para que no resulte en una catástrofe, hay que analizar muy bien la ruta, porque resulta que uno llega muy contento con el intermodal a Coatzacoalcos, y en Coatzacoalcos no se puede utilizar cualquier línea de transporte. O sea, hay unas líneas que tienen ahí, que tiene que, no sé, algo que ver con un sindicato, ¿no? Y después tenemos, por ejemplo, el Intramex de Kansas, que puede ir desde Toluca o Pantaco y va a San Luis Potosí, Monterrey, Laredo, y de ahí se puede convertir también cross border con el ferrocarril BNSF, ¿no? Bueno, perdón, con el Kansas también. Y el Kansas obviamente tiene este corredor que también va a Altamira, que puede ir a Veracruz y a Lázaro Cárdenas en marítimo. Después están los contenedores, pueden ser de propiedad del ferrocarril, como es el caso del Servicio Interpacífico de Ferromex, que ellos proveen los contenedores. Y después está el servicio, por ejemplo, de las líneas que tienen sus propios contenedores, como es la línea de transporte en Estados Unidos, como es J.B. Hunt, Schneider, etcétera, que manejan sus propios contenedores. Y algunos IMCs o operadores logísticos ya tienen, como XPO o B-Modal, que ya tienen sus propios contenedores para moverlos en cualquier ruta. La mayoría de los contenedores tienen un límite de carga de 26 toneladas. Entonces, hay contenedores ya reforzados que están llegando hasta 28 toneladas. Con eso se puede optimizar mucho más la ruta, ¿no? Y bueno, hasta ahí no sé si de las rutas alguien tuviera algún comentario, alguien ve atractivo
el usar una de estas rutas en las rutas que traen actualmente. Yo lo que he visto es que las rutas se tienen que construir, por ejemplo, nosotros nos fuimos a Mexicali utilizando el Interpacífico y hasta Mexicali todo funciona muy bien. El problema es cuando haces un cross-border, porque la frontera de Mexicali es una frontera muy sensible respecto a que los contenedores que van hacia el norte se pueden contaminar. Entonces, para cruzar por ahí debes de establecer un protocolo de seguridad y bueno, hay que conocer muy bien la ruta para que igual no se vuelva una catástrofe, ¿no? Pero lo que yo he encontrado respecto a esto es que mucha gente tiene la duda, bueno, respecto a la distancia que hay del punto de carga a la terminal intermodal. Entonces, ahí es donde a veces el costo no da, que por ejemplo no se puede utilizar un full, porque los fulls podrían ser hasta contenedores de 40, para marítimos está aplicable perfectamente, pero no podría llevar contenedores de intermodal terrestre de 53 pies, por la limitación en regulaciones, ¿no? Entonces todo eso son las temas que hay que cuidar al estructurar una ruta de transporte multimodal. Bueno, y solo algunos datos en el transporte ferroviario. Como saben todos, los kilómetros de vía que tenemos de vía operada, bueno, de vía principal y secundaria son 17.360, la total operada son 23.000 kilómetros. En lo que respecta a la distribución, son datos de la agencia reguladora. En lo que respecta a la distribución de la fuerza motriz, hay 1.274 unidades, de las cuales el 46% es de Ferromex, el 32% de Kansas, el 14% de Ferrosur y el 6% del resto de los concesionarios. En el tema del manejo de carga, bueno, Ferromex tiene el market share, la proporción de Ferromex es de 48.3% del volumen de carga, el Kansas con el 34%, Ferrosur 12%, el Coahuila Durango 2.7%, el Ferrocarril Valle de México 2% y el Fitch 4%, ¿no? En los temas de la cantidad de vía, pues el ferrocarril Ferromex tiene 6.800 de vía en la de Pacífico Norte. En total son como 7.000. El ferrocarril de Kansas, que es el noroeste, tiene 4.250, el Ferrosur 1.565, etcétera, ¿no? Ahí les dejo el dato en la presentación. Y bueno, el grupo que mayor volumen maneja en ferrocarril son los industriales, con el 47.57%, y los agrícolas el 25%. Después minerales con el 12%, petróleo con el 8% y inorgánicos el 4%, y ya cifras muy pequeñas, ¿no? Bueno, y aquí está el desarrollo de la carga ferroviaria, cómo ha ido incrementándose del 2008 de manejar 99 millones de toneladas a 128 millones de toneladas en el 2018, del anuario estadístico de la agencia reguladora. Y bueno, el dato que les comentaba, de las 128 millones de toneladas, el tráfico de comercio exterior es del 91.5, que equivale más o menos al 70% del tráfico, ¿no? Y bueno, aquí lo que decía hace rato Jaime, que en lo que es la carga transportada, productos industriales, pues el cemento es el primer lugar, con 11.5 millones de toneladas. Y bueno, los contenedores están en el cuarto lugar. Estos son los top 20, hay una lista mucho más larga, la lista es mucho más larga, pero son los top 20 los que casi es un poquito de 500,000 de toneladas para arriba de manejo anual. Y bueno, los contenedores, lo que es el intermodal, son 9 millones de toneladas manejadas, 664,000 contenedores. Pues esos son más o menos los datos. Los robos,
ahorita voy a hablar del tema de la problemática que desincentiva el servicio intermodal. Como les decía, esas imágenes de las personas atacando al tren, abriendo los contenedores con hachas o sustrayendo la mercancía, pues son cosas que desincentivan desde luego el uso de este tipo de transporte. Y bueno, aquí están los datos de la agencia del segundo trimestre. La agencia publica cada trimestre la información sobre robos a cargas y robos al ferrocarril y vandalismo. Y bueno, donde se encontraron mayores eventos fue en Tlaxcala, después Sonora y… Ay, perdón, me salté. Tlaxcala, Sonora y Jalisco, ¿no? Bueno, por último, otro de la problemática que estamos teniendo en el transporte multimodal y en ferrocarril en general son los bloqueos. Estos bloqueos que han afectado a los puertos de Lázaro Cárdenas, que frenaron Lázaro Cárdenas, que frenaron Manzanillo, y que bueno, eso rompe la cadena de suministro, ¿no? Rompe los tiempos y tiene una afectación tremenda tanto el transporte marítimo o el intermodal, y los bloqueos por robo también, los descarrilamientos de las máquinas para detenerlas, para robarlas. Aquí tenemos imágenes del contenedor de intermodal siendo afectado. Y bueno, por ejemplo, en caso nuestro hemos tenido que recurrir a estos implementos, que es un bloqueador que va en las puertas del contenedor. Trae la leyenda que de esta flyer que nos hizo favor Iker de compartirlo con la NTP para informarle a los ladrones que ya es un delito grave y que tiene pena hasta de 17 años de cárcel el robo al tren, ¿no? O partes del tren. Ahí les decía de este implemento que trae la leyenda, que es un bloqueador y que impide la apertura de las puertas, ya que va detenido con las barras del contenedor e impide su apertura, aunque se pudieran quitar no se pueden quitar ni los sellos, ¿no? Lo que sí no impediría es un ataque en el que pues se abra el contenedor de manera violenta en otra de las partes, ¿no? Entonces, estas son las malas noticias que se las dejé al final para que las conocieran. Sin embargo, la verdad es que las concesionarias han trabajado muchísimo los temas de seguridad, se han aumentado la velocidad de los trenes, se han aumentado mayor la comunicación. Nosotros en nuestro caso llevamos GPS escondidos en la mercancía para en caso de un robo poderle dar seguimiento y tener una reacción inmediata, pero sin embargo pues esto está sucediendo, pero se está disminuyendo, cada vez hay más interés. También la agencia, la Asociación Mexicana de Ferrocarriles ha estado muy activa buscando soluciones para estas situaciones. En el tema de los bloqueos, pues solamente estar con las autoridades. Acabamos de tener un bloqueo también en el FIT, y 2 bloqueos en Oaxaca, en Matías Romero y Ixtepec, que nos afectaron a los usuarios que vamos para allá. Y ahorita pues recientemente estábamos en la NTP lidiando con un tema de reparación, de los programas de reparación que hace el FIT, que no los estaba haciendo de una manera programada, y al no conocerlo los usuarios, pues estábamos ahí teniendo problemas de programación, pero al parecer el FIT ya está resolviendo este problema y va a estar comunicándonos una programación de las reparaciones, de las ventanas de reparación de las vías.